Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 1. Capítulo 1 de Colosenses, y vamos a leer los versos 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, bendiga su santa palabra. Encontramos aquí la petición de Pablo. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad, dice. Vamos a meditar entonces con la ayuda del Señor en esta noche acerca del conocimiento y también la obediencia y la oración. El conocimiento de la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo. Sabemos que las cosas que nosotros conocemos tienen influencia sobre nosotros. Cuando nosotros conocemos algo aún en lo natural, una persona que estudia, vamos a suponer que estudia nutrición, por ejemplo, ese conocimiento le va a influir para que en cuanto a su alimentación. Vamos a suponer que nosotros queremos plantar algo y nosotros no conocemos mucho acerca de eso. Y vamos a plantar en cualquier forma, pero una persona que es un agrónomo, ingeniero agrónomo, tiene el conocimiento y lo va a hacer porque ese conocimiento tiene influencia sobre la persona que conoce. Entonces nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento exacto de tal manera que ese conocimiento tenga influencia en nuestra vida. Por eso Pablo dice aquí: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabemos que el conocimiento es una cosa, y también a veces nosotros hablamos de sabiduría. La palabra sabiduría quiere decir aplicar correctamente el conocimiento. Pero en este versículo de Colosenses, como dije, ya tenemos todo. Dice inteligencia espiritual. Esto viene de una palabra de poner en su lugar, de poner en orden, de poner cada cosa en su lugar. Cuando en lo natural, por ejemplo, la cama vamos a poner en el dormitorio y así cada cosa en su lugar. Por eso, como dije, es tan importante el conocimiento, y este conocimiento especialmente nosotros tenemos en las epístolas de Pablo. Tenemos que escudriñar especialmente las epístolas de Pablo. Allí nosotros tenemos el conocimiento para la iglesia, para nosotros. Nosotros encontramos en el libro de Cantares, por ejemplo, dice la sulamita: yo no quiero ser errante, no quiero andar errante en la vida. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Vamos a leer en el capítulo 5 de Efesios, verso 17. Efesios 5, 17. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere revelar su voluntad a nosotros. La voluntad perfecta, Dios quiere revelarnos. Entonces, como dije, debemos escudriñar y orar también, así como el apóstol Pablo. Vamos a repetir nuestro versículo de Colosenses. El verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis digno, dice, del Señor, agradándole en todo.
Así entonces, para poner las cosas, cada cosa en su lugar. Vamos a leer también en 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 13. 2 de Timoteo 1, 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea que, como dije, la enseñanza para nosotros, el conocimiento exacto, tenemos en las epístolas de Pablo. En los evangelios no encontramos mucho hablando del conocimiento, en los 4 evangelios. Encontramos también del apóstol Pedro hablando del conocimiento. Vamos a leer en Romanos 10, el verso 2. Capítulo 10 de Romanos, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice, hablando del pueblo de Israel. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a conocimiento. Entonces, como dije, esta es la primera cosa que nosotros tenemos que buscar, conocer la palabra. Y después, ese conocimiento va a ir teniendo influencia en nuestra vida, y este conocimiento también vamos a ir aplicando en nuestra vida, y eso va, como dije, va a ir influenciándonos el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de la palabra. Porque si nosotros no conocemos la palabra, no vamos a poder obedecer. Tenemos que conocer. Vamos a leer en el capítulo 7 del libro de Esdras. Esdras capítulo 7 y el verso 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras dice, había preparado para su corazón para inquirir, para investigar la ley de Jehová y para cumplirla. Y después dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, como dije, especialmente nosotros tenemos la base en la carta del apóstol Pablo. Esta es la que nosotros tenemos que escudriñar y pedir al Señor que Él vaya revelándonos su palabra para que podamos tener más y más conocimiento. Y el apóstol Pablo oró, y de esa forma indica que tal cosa está a nuestro alcance. Nosotros podemos alcanzar el conocimiento. Nosotros sabemos que en el mundo hay mucho error, porque no conocen la voluntad de Dios, especialmente la voluntad de Dios revelada en la carta del apóstol Pablo. Entonces nosotros debemos escudriñar, y como leímos en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma, dice. O sea que no salir de la enseñanza de Pablo, ni a diestra ni a siniestra, no podemos quitar ni añadir. Entonces, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como dije, esta es la base, el conocimiento exacto. Y después, este conocimiento tenemos que ir obedeciendo. Y si nosotros obedecemos la palabra, vamos a leer el capítulo 1 de Josué, versos 7 y 8. Capítulo 1 del libro de Josué. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Creo que el jueves estuvimos hablando un poco ya de la obediencia. Aquí encontramos entonces la declaración de Dios a Josué, de leer la palabra, de obedecer la palabra y no apartarse de la palabra. Y vamos a leer ahora el verso 5 del capítulo 1 de Josué. Josué 1, verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré
ni te desampararé. Josué fue un hombre obediente a Dios. Josué cumplió esta palabra de Jehová, esta palabra de Dios. Él escudriñó la palabra, leyó la palabra, obedeció la palabra y le guió al pueblo de Israel en la tierra de Canaán a conquistar la tierra. Empezaron a conquistar la tierra y nadie pudo hacer frente a Josué y a los hijos de Israel. Vamos a leer el verso 3 del capítulo 1 de Josué. Verso 3. Dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, esto va a ser vuestro. Entonces ellos tenían que entrar y poseer la tierra. Y lo hicieron así. Como dije, no pudieron hacer frente, hasta el sol se paró, dice la palabra, un día entero. Porque Josué obedeció la palabra y como dije, ellos marcharon y conquistaron la tierra. Qué importante, hermano, es obedecer la palabra. Y esto, como dije, a la medida que vamos conociendo, la palabra va influenciándonos y así vamos obedeciendo. Y cuando nosotros obedecemos, entonces vamos a conquistar, vamos a vencer. Y si oramos, también vamos a vencer. Pueden aparecer luchas, pueden aparecer dificultades, pero vamos a vencer. Por eso también es importante para la oración, nosotros tenemos que conocer la palabra, para orar conforme a la palabra. Porque un creyente que no conoce la palabra, no va a poder orar con sabiduría. Va a orar, pero no va a tener sabiduría. No va a saber orar. Por eso las dos cosas tienen que ir juntos. Sabemos que la oración es muy importante, pero sin conocimiento no podemos ir mucho. Tenemos que leer, tenemos que conocer. Entonces, como dije, un creyente victorioso, poderoso, podemos ser nosotros si nosotros escudriñamos la palabra y obedecemos y oramos. Vamos a leer el capítulo 10 de Josué. Vamos a leer los versos 12 en adelante. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El verso 14 también. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Qué maravilloso! Josué, como dije, fue un hombre obediente a Dios, y oró, y el sol se detuvo, dice un día entero casi. Entonces, hermano, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, conocer, y como dije, a la medida que vamos obedeciendo, podemos ser un creyente victorioso, poderoso, si oramos, y Dios va a escuchar, porque el creyente que no obedece, Dios a veces no contesta nuestra oración cuando nosotros no obedecemos, o cuando nosotros no nos separamos también. Hay mucha provisión para nosotros, pero a veces nos falta alguna cosa que esa depende de nosotros, es nuestra parte. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer también. Vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice el verso 7, la última parte, según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar. Esta palabra sobreabundar significa estar sobre, arriba y más allá, ser más que suficiente. O sea que cualquiera sea nuestra necesidad y aflicción, Dios dice, mi gracia es suficiente para ti.
Yo soy el Dios Todopoderoso, dice Dios en el capítulo 17 de Génesis, el verso 1. Esta palabra, el Dios Todopoderoso, que también quiere decir, yo soy el Dios de los inagotables recursos, el Dios que fue más que suficiente. Pero muchas veces, vamos a suponer que nosotros oramos y Dios no nos contesta. Oramos y no recibimos la respuesta a nuestra oración. Y puede ser porque a veces no obedecemos o porque no nos separamos. Dios también nos llama para separarnos del mundo. Y esa es la razón seguramente que muchas veces las oraciones no son contestadas. Dios guarda su gracia de la lascivia, o cuando nosotros seguimos la sabiduría del mundo. Pero la provisión es abundante. La provisión de Dios está para nosotros. Pero como dije, muchas veces seguramente no recibimos la respuesta por eso. Por eso es importante cuando nosotros escuchamos, leemos la palabra, vamos obedeciendo. Y cuanto más obedecemos, entonces, como dije, vamos a ser un creyente poderoso. Cualquiera sea nuestra necesidad, Dios va a suplir. Él tiene todo. Dice un hermano, o sea que nosotros podemos entrar y pedir a Dios. Dios tiene su almacén, el almacén de Dios. Y hay todas cosas suplidas allí. Pero como dije, muchas veces seguro que nos falta alguna obediencia. Por eso, como dije, la oración es muy importante. Después del conocimiento, después de obedecer, nosotros encontramos muchos ejemplos de la palabra de Dios. Hombres que pelearon la batalla de la fe por medio de la oración. Nosotros encontramos en el capítulo 24 de Génesis, oró el siervo de Abraham y apareció Rebeca. Él oró para la esposa para el hijo de su amo, el siervo de Abraham. Entonces Moisés clamó y Dios abrió el mar rojo. Moisés oró y Amalek fue derrotado. Entonces David oró. Nosotros leímos en el capítulo 15 de segundo de Samuel, en estos días, cuando David oró y entorpece, dice, el consejo de Ahitofel. Y entorpeció el consejo de Ahitofel. Y Ahitofel se colgó después. Nosotros podemos pelear la batalla por medio de la fe, por medio de la oración de fe. Josafat clamó y los enemigos de los hijos de Israel se mataron unos a otros. Daniel oró y le fueron reveladas las 70 semanas. Daniel oró y Dios cerró la boca de los leones. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocimiento, obediencia y después la oración. Podemos depender de Dios para que Dios pueda suplir nuestras necesidades espirituales, materiales. Nosotros podemos ser creyentes muy poderosos creyentes, luchador, peleador de la batalla de la fe, pero necesitamos esas cosas. Por eso necesitamos la lectura, el conocimiento, como dije, la obediencia y la oración. Entonces vamos a ir conquistando. Así como siempre leemos en el capítulo 11 de Hebreos, podemos sacar fuerzas de debilidad. Vamos a leer este versículo. Hebreos 11, verso 34. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, sacaron fuerza de debilidad. Esto es cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios y oramos, pedimos ayuda al Señor. Muchas veces nosotros hacemos nomás las cosas y no oramos, por ejemplo. Entonces eso no demuestra debilidad. Debilidad demuestra cuando nosotros pedimos ayuda al Señor. Señor, ayúdame, guíame. Y
Dios puede suplir todas nuestras necesidades, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros dependemos de Él, cuando nosotros le clamamos a Él, nosotros encontramos hombres que sabían orar. Nosotros hace poco nombramos a Moisés, a Aarón, Samuel. Eran hombres que oraban y Dios les respondía. Vamos a leer otra vez este versículo que no hace mucho leímos en el Salmo 99. Salmos 99, versos 6 y 7. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Estos hombres eran hombres que sabían orar, hombres que oraban. Entonces estas dos cosas, hermanos, tienen que ir junto: el conocimiento, la lectura de la palabra, la oración, porque, como dije, nosotros podemos orar mucho, pero si no sabemos orar, no conocemos la palabra, entonces a lo mejor no recibimos muchas respuestas a nuestras oraciones. Y como dije, cuando obedecemos la palabra, como dice Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, dice. No tenemos que apartarnos de la palabra de Dios. Tenemos que obedecer, guardar la palabra. Y entonces dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como dije, podemos ser creyentes muy victoriosos cuando nosotros oramos. Así como Moisés, como dije, oraba y Dios le respondía. Los hijos de Israel murmuraban, hasta le querían apedrear a Moisés. Y dice, Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro. Ahí está nuestra fuerza, cuando nosotros nos postramos sobre nuestro rostro y clamamos al Señor. Así que, hermanos, como dije, nosotros podemos ser poderosos guerreros espirituales por medio de la oración de fe. En estos días también recordamos lo que dice en el libro de Levítico. Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, dice, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Así que, hermano, como dije, tenemos nosotros este privilegio de orar. Vamos a leer en el capítulo 11 de Marcos, verso 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que la oración, como dije, nosotros tenemos que usar. El trono de la gracia está abierta. Este almacén, depósito de Dios también, nosotros podemos entrar ahí. Ahí está lo que nosotros necesitamos y podemos entrar en oración. Cualquier hora. Y como dije, tenemos que saber orar. Tenemos que saber aplicar la palabra, citar la palabra al Señor. Y Dios va a contestar nuestras oraciones. Como dije, cuando nosotros oramos conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Daniel también era otro hombre que oraba mucho. Como sabemos, dice, oraba 3 veces al día. Y aún estando en cautiverio, dice, abría su ventana hacia Jerusalén y oraba. Así que, hermano, como dije, nosotros tenemos todo en nuestro Dios. Podemos vencer cualquier lucha y dificultad conociendo la palabra, obedeciendo la palabra. Así que por eso nosotros dependemos de Dios. Mientras Dios nos guarda y nosotros seguimos en obediencia y oramos, podemos vencer. Podemos vencer cualquier dificultad, cualquier lucha. Se puede cumplir en nuestra vida esa declaración. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Imagínense. Como dije, podemos ser creyentes muy poderosos porque dependemos de Dios, oramos. Esta es una cosa que tenemos que aprender, hermano. Y a veces somos perezosos, ¿verdad? A veces hay tiempo que nos relajamos un poco y entonces hay peligro. A veces nos relajamos, no oramos. Y cuando no oramos,
el enemigo está cerca también. El enemigo dice, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso Jesús también dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Nosotros somos hombres débiles y vamos a ser siempre hombres débiles hasta que nosotros terminamos aquí en esta tierra. Siempre vamos a ser hombres débiles. Siempre vamos a necesitar depender de Dios para que Él nos guarde, nos proteja. Por eso no podemos relajarnos. Y si no nos relajamos y, como dije, hacemos estas cosas, podemos vencer. Nosotros encontramos muchos hombres, así que David mismo. David era un hombre de guerra. Y un día dice, cuando los hombres se fueron a la guerra, David se quedó en casa. David dice, voy a tomar un poco de vacación. Y cayó en pecado. Tuvo muchos problemas. Por eso, hermano, es importantísimo lo que nosotros hacemos. Nos congregamos, servimos al Señor. No, tenemos que estar ocupados en los negocios de nuestro Padre. Lastimosamente a veces hay creyentes así que están muy desocupados y es peligroso. Es muy peligroso. Así que el Señor nos ayude a ir dependiendo de Dios. Elías también era otro hombre de oración. Elías ora y hubo 3 años y medio de sequía. Elías ora y la lluvia desciende nuevamente. Eliseo oró y se abrió el Jordán. La iglesia oró ardientemente y un ángel abrió la puerta de la cárcel a Pedro. Había una puerta, segunda, tercera, cuarta, y Dios le abrió todas las puertas a Pedro. Así que, hermanos, nosotros, este es el mismo Dios que nosotros, que oraron para que le libere a Pedro. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Vamos a leer por lo menos ese versículo en el capítulo 12 de los Hechos, desde el verso 5 en adelante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Imagínense, Dios abrió la puerta. Así que, hermano, como dije, nosotros podemos ser unos hombres que pelean por la fe. O podemos pelear la batalla de la fe, como dice Pablo en el capítulo 6 de segunda de Timoteo. Pero como dije, nosotros tenemos que conocer. Me acuerdo un hermano que ya está con el Señor, dijo en una ocasión, hay unos versículos, oraba, dice, y le dice, di al norte, da acá, y al sur no detenga, dice. Aplicaba los versículos, o sea, que Dios pueda proveer materiales, cosas para la iglesia, que le ordene al norte, al sur. O sea que agarró un versículo y aplicó a eso. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber orar. Tenemos que conocer la palabra. Y Dios nos va a negar cuando nosotros oramos conforme a la palabra. Porque cuando oramos conforme a la palabra, estamos orando conforme a su voluntad. No es que nosotros oramos así cualquier manera nomás y Dios va a escuchar. Nosotros tenemos que conocer su voluntad. Vamos a dejar hasta aquí. Señor, bendiga su santa palabra.